Shabbat Shalom a todos, bienvenido a la Parashá en el Beth Midrash. Les habla el maravilloso director del ministerio, es Jaim. Algo importante, antes que Pablo reparta los papeles. En la página web elcaminodenazareno.com estoy comenzando a poner las parashot. Ayer los iba a poner, pero por alguna razón mi computadora no estaba conectándose al printer y pensaba que iba a tener dificultad con poder traerme ese escrito para acá porque no lo guardé en la nube, lo guardé en la computadora, pero pude resolver ese problema. Y esta mañana, si vas a la página web del caminonacereno.com, en las parashot de este año, al lado de la parasha de Jetro, hay un circulito con el emblema de PDF y usted le va a dar ahí y ahí le va a aparecer el documento. Así que le hago la invitación de que usted vaya a la página web y utilice ese recurso de para tener los documentos ahí. En lo que yo busco otro método, yo creo que es mejor crear una página aparte donde diga las notas de las parashot y usted entra allí y las encuentra todas, pero estamos en ese proceso. Y como eso es un my fault, porque yo dije que ustedes lo iban a tener ayer por la noche, lo que yo voy a hacer es que voy a subir ahora esa porción. Ah, muy bien. Verifica a ver si funciona ese enlace. Verifique si a ver si. Ese icono que usted ve ahí. Muy bien. Vamos a ver si abre. ¿Funciona? Me están diciendo que sí, funciona perfecto. Ahí está. Muy bien. Gracias. Pero si no le echaste casi nada. No tiene- Me hizo, ya. De hecho, esto no son sopas. Si está saliendo un emblema ahí que no debe salir, sí, eso está weird. Lo voy a verificar. No se preocupe, que yo trabajo con eso. Se supone, eso pertenece a la última página de la porción, que no sé por qué está saliendo así. Aquí le estoy subiendo el documento en formato Word y tienen todos sus papeles. Muy bien, vamos a comenzar. Vamos primero a pedirle a Shen que nos dé sabiduría y entendimiento. Olga, usted me está pidiendo algo un poquito complicado, pero lo puedo hacer. Voy a tratar de hacerlo ahora. Vamos a ver si te puedo ayudar. Ah, ok. Vamos a darle save. Vamos a darle save. Se me frizó la laptop. No, no puedo hacer eso ahora, Olga. No sé por qué esta computadora. Yo no puedo convertir los documentos en PDF. Mira, se convirtió en PDF. Vamos a ver si la última página se resolvió. Sí, mira, pues lo tengo, Olga. Usted está de suerte hoy. Vamos a ver aquí. eh, Vamos a darle acá. Ahí está. Vamos a ver. Padre bueno, Padre Santo, te damos gracias y te bendecimos y te pedimos que por favor escuche nuestra oración. Ayúdanos en este estudio que estamos impartiendo hoy y que las cosas que habremos de discutir el día de hoy, Padre Eterno, sean para exaltar y engrandecer tu nombre y ayudarnos a nosotros a lavar nuestras vestiduras y prepararnos para el día de Mashiach. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Bueno, ahora oficialmente Shabbat Shalom. Tienen todas sus notas, ¿verdad? Vamos a comenzar rápido con eso porque si no, se nos va la mañana y ya nos queda una hora y media. Dudo mucho que 7 páginas podamos discutirlas hoy. La sección de la Torah esta semana es la parashá Jetro, la parashá número 17. Seguimos con el modelo de la Torah que recibí, o sea que voy a estar explicándole cosas que he aprendido a lo largo de los años en este caminar. Eh, Importante que usted sepa que este documento, eso es para los que están conectados en la web, que tienen acceso a este documento en la página web, la distribución está prohibida sin el permiso de su autor. En otras palabras, tienen que pedirle permiso a Hashem.
Pero no solamente eso, usted no puede decir, ah, pues el Señor me dijo que sí lo hiciera. No, no sea paquetero, eso no funciona así de rápido. Las oraciones no se responden rápido. Tú no eres el profeta Elías, ni eres Moisés. ¿Ok? Así que tenga mucho cuidado con lo que hace con el documento. Vamos a comentar a partir del versículo 1 lo que tengo en las notas. Y Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moshe, oyó todo lo que Elohim había hecho por Moisés y su pueblo Israel, y cómo Adonai había sacado a Israel de Egipto. Tengo dos preguntas ahí. ¿Cuándo visitó Jetro a Moisés? ¿Lo visitó antes de la entrega de la Torá, o sea, antes de la entrega de las palabras de Hashem, o después de la entrega de las palabras de Hashem? No hay un consenso absoluto de cuándo ocurrió. Sí, don Gerardo, ¿usted decía algo? La mayoría de los comentaristas dicen que este evento ocurrió después de la entrega. O sea, después que Moshe recibió las palabras de parte de Hashem, Moshe pudo legislar sobre el pueblo según las leyes recibidas. Nachmanides, que es uno de los rabinos destacados en la historia de Israel como comentarista de la Torá, dice lo siguiente con respecto a esta pregunta. Nuestros rabinos ya han diferido en cuanto a esta sección. Algunos dicen que Jetro vino a Moisés antes de la entrega de la Torá, como lo indica la secuencia de la sección de la Torá, y otros dicen que vino después de la entrega de la Torá. Lo que quiere decir Nachmanides con esto es que hay rabinos que dicen que esto ocurrió antes de la entrega de la Torá y que otros dicen que esto ocurrió después de la entrega de la Torá. Ahora bien, esta última opinión de que vino después de la entrega de la Torá es ciertamente apoyada por el versículo aquí que dice, y Jetro, el suegro de Moisés, vino con sus hijos y su esposa a Moisés en el desierto donde estaba acampando, en el monte de Dios. Así la escritura dice que Jetro vino a Moisés cuando estaba acampado en el monte Sinaí, el lugar en que los israelitas acamparon durante un año, siendo el significado de la expresión donde estaba acampado. Además, Moisés le dijo a Jetro, les hago saber los estatutos de Dios y sus leyes, indicando así que la Torá ya había sido entregada. Además dice aquí, y Moisés despidió a su suegro y se fue a su tierra. Esto había sucedido en el segundo año cuando partieron del monte Sinaí, como está escrito en la parashá sección Bejá Aloteja. Y Moisés dijo a Jobab, hijo de Reuel el Madianita, suegro de Moisés, estamos de viaje, allí está escrito. Y Jobab le dijo a Moisés, no iré, sino que me iré a mi tierra, a mi parentela, y siendo esto idéntico a la partida mencionada aquí, y se fue a su tierra. Quiere decir que de acuerdo a Nachmanides, este evento ocurrió después de la entrega de la Torá. Versículo 8 de esta porción dice, relató entonces Moisés a su suegro todo lo que el Eterno había dicho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, todas las adversidades que les habían sobrevenido en el camino y cómo Hashem los había librado. Sobre este versículo, el rabino Bagia dice, todas las adversidades se refiere a que a que las aguas se habían vuelto amargas en Mara, a que los israelitas se habían quedado sin la masa que habían traído de Egipto para hacer el pan. O sea, esto es interesante, pero recuerden que cayó maná. Hay una parte que dice, ¿qué vamos a comer? Significa que se le acabó el pan que trajeron de Egipto. ¿Ok? Le contó que habían sido atacados por Amalek. Añadió que a pesar de todas las dificultades que encontraron en el campo, el Señor los había salvado en una situación crítica cada vez. ¿Ok? Y se regocijó Jetro de todo el bien que Adonai había hecho a Israel, que lo había librado de mano de los egipcios, dice el versículo 9. Quiero que ustedes vean, ahora vamos aquí un poquito de letras hebreas, quiero que vean ustedes esa palabra que está en el lado derecho de las palabras, la oración, ese versículo escrito en hebreo. Observe que la primera palabra está escrita más grande que todas las demás, ¿verdad que sí? Hadá, ¿ok? Es la palabra que vamos a estar mirando, que significa estar deleitado, regocijarse, es decir, tener sentimientos de alegría y felicidad, o estar de buen humor. ¿Saben cómo le dicen al pavo en hebreo? Jodú, jodú al pavo. ¿Por qué le dicen jodú? Porque ellos vieron que
En una parte del mundo al pavo lo usan para dar gracias. Y la palabra jodú significa gracias. ¿Ok? Jodú es dar gracias. Significa que en la tierra de Israel no habían pavos, diga ustedes. No hay una explicación de esa forma. El texto dice que las aguas estaban ya amargas. Eso, hay lugares en el mundo donde las aguas dulces son amargas. O sea, históricamente es posible que las aguas puedan ocurrir que un laguito o un lago sea agua amarga, que no sea dulce. El tiempo estancado de corriente, exactamente. Y estamos hablando del desierto, que no son los ríos de acá. ¿Ok? Esto es bien importante, esta palabra hebrea, porque está diciendo que Moisés, Jetro, se alegró del bien de Israel. Y por eso es que ven en la segunda página que podemos decir que en sentido homilético, en Drash, podemos decir que Jetro es el prototipo de los gentiles que se alegran del bien que Hashem hace por su pueblo Israel. ¿Ok? Por eso que los javinos dicen que en este fue el momento que Jetro hizo conversión. Cuando dice conversión no es que se hizo judío, sino que Jetro reconoció que el Dios de Israel es el más grande de todos los dioses y que Israel es su pueblo. ¿Ok? De ahí leemos el versículo 11 que dice, ahora sé que el Eterno es mayor que todos los dioses, pues en ello, en que se ensorbecieron, él prevaleció contra ellos. Sobre este versículo tenemos al rabino Nachmanides diciendo lo siguiente, porque es en lo que sadú hebreo, la palabra hebreo sadú, sobre ellos. El significado de esto es que en el asunto en el que los egipcios premeditaron su maldad contra Israel, ahí donde entra el asunto matar no es lo mismo que asesinar. En los 10 preceptos, en los 10 mandamientos fundamentales del pacto del Sinaí, no dice no matarás, dice no asesinarás. Asesinar es cuando tú en tu corazón y en tu mente estás tramando el mal hacia esa persona. Matar es muy diferente. Yo puedo estar, incluso la Torah lo dice por algún lado del Deuteronomio, puedo estar con un hacha en el bosque y se me zafó y maté a una persona. Yo no quise matarla, yo no quise asesinarla, yo no en mi corazón no estaba ese deseo. Obviamente, en la Torah habla de un lugar de refugio, que le llaman hoy en día una cárcel. Un lugar de refugio donde se guarda la persona va allí huyendo con el propósito de él salvaguardar su vida en lo que un justo juicio se determina si realmente él soltó el hacha y dijo, está en un buen ángulo, ahora la suelto, o fue que se le zafó. Y ahí es donde va el asunto de con justo juicio juzgará. Y juzgar no se juzga a simple vista, yo. Usted tiene que juzgar con profundidad, más allá de todo hecho presentado. ¿Ok? Entonces dice, yo, Jedro, ahora sé que el Eterno es más grande que todos los dioses. El significado de esto es el siguiente, debido al hecho de que Dios había decretado sobre Israel y los esclavizarán y los afligirán, no habría habido un gran castigo puesto a los egipcios. Miren qué interesante. Hashem le había dicho a Abraham, tu descendencia va a ser esclava en Egipto y los van a afligir. Yo le hago una pregunta. ¿Por qué castigar a una nación que Hashem sabía que iba a oprimir a Israel? Lo voy a poner más sencillo. Yo estoy aquí y yo sé que tú le vas a hacer daño a Luz, con palabras, arrogante, maltrato. ¿No es mejor que yo lo detenga? Si yo soy Dios, ¿verdad que sí? Eso es lo más lógico. Pero si yo soy Dios,
y te doy libre albedrío a ti, libertad de elección, y tú decides tomar esa acción sobre luz, yo te voy a castigar. Yo soy Dios. Pero el castigo no necesariamente implica matarte. Un castigo es una corrección con el fin de que tú no vuelvas a hacer más lo que estabas haciendo, porque recuerda que tienes libertad de elección. Si no tienes libertad de elección, no eres un ser humano. ¿Ok? Hashem sabía que Egipto iba a oprimir al pueblo de Israel. Y Hashem castigó a Egipto, ¿verdad que sí? Pero ¿por qué los mata? ¿Por qué Hashem le corta la vida a los egipcios? Muy bien, porque se excedieron. ¿Dónde está el exceso de los egipcios? Tira a los niños a las aguas, mátalos. ¿Vieron eso? Que es bien diferente. Incluso esta conversación existe en los círculos con respecto al problema del Satán. Si Hashem envió al Satán, y esto usted se lo va a encontrar más adelante en su caminar conmigo, don Genaro, usted va a aprender aquí, cuando comente esa sección, que Dios fue el que envió al Satán a probar a Adán y a Eva. Y usted va a tener un problema, porque usted me va a decir, ya se lo estoy adelantando, usted me va a decir, pero si Dios envió al Satán a probar a Adán y a Eva, ¿por qué Dios castiga al Satán? No tiene sentido. Si Dios va a endurecer el corazón al faraón, ¿por qué lo va a castigar? No tiene sentido. Diga, don José. Ajá, ajá. Hashem llamó a Nabucodonosor su siervo. Muy bien. Así mismo es la explicación que los rabinos dan con respecto a Satán. Satán quería hacer el trabajo tan y tan bien, mira cómo ellos lo explican. Quería hacer el trabajo tan y tan bien que se excedió. Y por excederse, Hashem lo castigó. Interesante, ¿no? Se le fue la mano. No, no, el rey me mandó a probarte. Y te voy a empujar y te voy a esforzar y voy a hacer, te voy a engañar para que caigas porque a mí me mandaron a hacer un trabajo. No, no, yo te mandé a probarlo para que te fue la mano. Hacemos subimos Faraón, Sol. Le estoy diciendo que aquí usted va a aprender muchas cosas que le va a cambiar la forma de usted ver la Biblia. Exacto, por haber tirado, Hashem sabía, porque Hashem sabe todo. Hashem le dijo a Abraham, pero recuerda que Israel no lo sabía. Abraham lo sabía, pero Israel no lo sabía. Hashem le dijo a Abraham que Israel sería esclavizado en Egipto, pero no es hasta dando que se exceden. Si tú miras al principio del libro de Éxodo, te dice que se levantó un faraón que oprimió al pueblo, le puso cargas y después con favor le dice, vamos a matar a los niños. Y ahí empezó el juicio de destrucción hacia Egipto por haberse excedido. Yo les he enseñado aquí que Hashem usa las naciones para castigar a su pueblo. Eso está en la Biblia. Y todas las naciones que se exceden son las que serán castigadas. ¿Me entiende? Diga usted, don José. Ajá. Claro, sí, sí. Esta aflicción al pueblo, muy cierto. Sobre eso tendrán su juicio. Exactamente. Me comenta aquí Josué Ariel Centeno. ¿Y cómo, y cómo que aprendió Satán? Y como que aprendió Satán. Colombiano hablan ese idioma de ellos. Y como que aprendió Satán porque no lo castigaron después de tentar al Mesías.
Ah, muy buena observación. ¿Por qué? Porque no se excedió. Con Job tampoco se excedió. Pues hizo lo que tenía que hacer. Por eso es que le digo que Hashem nos dio este libro sagrado para aprender a pensar. Y cuando aprendemos, nos damos cuenta de cosas que otros no se pueden dar. ¿Ok? Ok, muy bien. Eh, Usted se preguntaría, ¿por qué Hashem ordenó a matar a todos los cananeos? ¿Verdad? Cuando entraron a la tierra de Israel. Si usted va a la historia, ellos estaban matando a sus niños para adorar a otros dioses. Se excedieron en sus pecados. Eso es lo que Hashem dice a Abraham, porque todavía el pecado al amoreo no ha alcanzado su límite. Y yo le he enseñado a usted que cuando ocurre pecado tras pecado, ocurre un descenso en el nivel de entendimiento del ser humano, se turba su mente, se turba sus ojos, no puede ver lo que tiene ante sus ojos, no puede comprender lo que está haciendo hasta llegar a un nivel que ya esa alma no es redimible y hay que cortarla. Ya la tierra mira lo que dice el texto, la tierra se llenó de violencia, se había pervertido la justicia y el derecho. Exactamente. ¿Ok? Eso, que muchas cosas te va a aprender aquí, seguimos. Por eso le digo que entonces usted va a empezar a ver cosas que no veía. Muy bien, bien. Entonces dice, pero actuaron presuntuosamente contra ellos y tenían la intención de erradicarlos del mundo. Eso es lo que está diciendo Nasmani aquí. La intención de los egipcios es acabar con los judíos, con el pueblo de Israel. ¿Cómo? Tira a los niños que nacen a las aguas. Mátalos. ¿Ok? Entonces dice el texto, tal como dijeron, venid, tratémoslos obviamente para que no se multipliquen. Faraón ordenó a las parteras que maltaran a los niños varones y decretó sobre todo su pueblo diciendo, a todo hijo que nazca a los israelitas los arrojaréis al río. Fue debido a esto que vino sobre los egipcios el tipo de castigo que los destruyó por completo. Este es el principio que se expresa en sus palabras y también a esa nación que los esclavizó, yo juzgaré como lo he explicado. Ahora Dios vio sus intenciones y tomó venganza sobre ellos por la maldad de sus corazones. Y así dice la escritura nuevamente, hiciste señales y prodigios sobre Faraón, porque tú sabes que ellos obraron con insolencia contra ellos, pues el castigo fue a causa de los planes perversos que idearon para llevar a cabo contra los israelitas. Así el Eterno mira el corazón y ejecuta la justicia para los oprimidos, venga y ya está lleno de ira y nadie puede detenerlo. ¿Tú tienes tus notas? Sí, ok. ¿Te gusta mejor escucharme a mí? Ok, muy bien. Diga usted, por nada. Yo te voy a añadir un poco más y esto es bastante controversial. Hashem va a juzgar a Hamas, pero también va a juzgar a los líderes de Israel que confabularon en lo que hicieron basado en lo que pasó con el interés monetario de poblar la Gaza como un negocio. Y eso viene de camino. Lo mismo hizo Isaac Rabin, que intentó dividir la tierra para que haya paz y sucedió algo a él. Ahora un grupo de personas pudientes en Israel, de muchos recursos económicos, en unión con Netanyahu, y ya Trump habló sobre eso. Vamos a poner a Gaza como un lugar turístico de hoteles. Eso se venía rumorando mucho tiempo. Hashem va a juzgar a esos de la misma forma que va a juzgar a Hamas por las muertes injustas contra el pueblo de Israel. Recuerda que Hashem juzga a su pueblo y lo juzga severamente. Y como dice la parashá, como dice la Haftará,
En el caso de Isaías, que Hashem dice, yo los bojo, los corto y va a ser una simiente más santa. Así que como dice por otro lado el profeta, el alma que pecare esa morirá. Diga usted, también fue juzgado, también fue juzgado. ¿Qué sabemos de ahora del movimiento de Hitler? Desapareció. ¿Ok? Esto es una situación bien delicada y hay que tener mucha vinada para entenderlo. ¿Ok? Porque mira qué cosa interesante y es una nota nada más porque el tiempo corre. Lo que jamás hizo es atroz y los asesinatos y las violaciones es atroz. Y el gobierno israelí tenía el deber de velar por esas vidas. Pero utilizar esa situación para luego establecer intereses ocultos económicos que eventualmente están saliendo a la luz con un presidente que no puede quedarse callado, que todo lo dice, que ahora está diciendo, los que viven en Gaza se tienen que salir, porque eso lo vamos a reconstruir, vamos a poner hoteles y todas esas cosas. Él no es de los que hace un plan y lo queda callado, él lo suelta, no puede, él no tiene esa capacidad. Y de repente resulta ser que el primer ministro de Israel está unido en ese plan con él. Hashem va a corregir a su pueblo también, porque eso es un acto de injusticia. Una cosa es una guerra por los eventos que tú hiciste primero contra mí y otra cosa es aprovecharme y ahora establecer mi plan de convertir eso en una zona hotelera y de mansiones para millonarios. Y yo creo que esa va a ser la caída de Trump. Ujú. Y cuando venga el juicio de las naciones, eso ocurrirá. Pero recuerda una cosa, Padre mío, Israel es un pueblo diferente. En esta parashá aprendemos que Israel fue llamado para hacer luz al mundo. Entonces, cuando tú que fuiste llamado a ser al mundo, participa de los planes de las naciones, estás destruyendo la razón de ser. Estás tú mismo diciendo, córtame, Hashem, que no soy digno de ser luz. Lo que leímos en las Haftarah. Y eso es fuerte, pero es cierto. Hashem mismo lo está diciendo en las Haftarah de Isaías. En esa generación había injusticia, su propio pueblo estaba haciendo injusticia. ¿Y qué le dijo Hashem al profeta Isaías? Embótalos. Haz lo mismo que yo hice con el faraón, endurécelo. ¿Hasta cuándo? Hasta que no quede ni uno solo. Pero Hashem le hizo una promesa a Abraham, Isaac y Jacob y la va a cumplir. Está en el pueblo, o sea, los componentes del pueblo, decidir si participan o no de eso. ¿Cómo participan de eso? Ser luz. ¿Cómo no participan de eso? Morir. Cortado. Interesante eso, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Ok, seguimos aquí porque el tiempo avanza. Ahora bien, aunque los tradujo la expresión bíblica anterior de esta manera, porque por lo mismo con los que los egipcios pensaron juzgar a Israel, ellos mismos fueron juzgados. Con esta interpretación, aunque los quiso decir que su castigo vino a causa del ahogamiento de los niños hebreos en el río, lo cual no era parte del decreto divino, y los esclavizarán y los afligirán. Por lo tanto, él los destruyó por medio del agua. El rabino Bagia sobre este versículo dice lo siguiente: ahora sé que Hashem es más grande que el Dios, porque con la misma razón que pecaron, él vino sobre ellos. Esas son palabras de Jetro. Yitro quiso decir que el factor que lo convenció de la superioridad de Hashem sobre cualquier otra deidad fue la correspondencia del castigo con el crimen cometido. En la nota número 1,
Como le dije, el castigo más grande el pecado más grande de Egipto fue matar a los niños. ¿Ok? Continúa acá, déjame que dé el número 1. Ajá. Si los egipcios no hubieran cometido pecados, no habrían sido castigados por cumplir el decreto de Dios de que los judíos fueran extranjeros o incluso esclavos en Egipto. Esto ya había sido decretado en Génesis 15:13. Pecaron al agregar. Decretaron que todo bebé judío varón fuera ahogado, por lo tanto, Dios le pagó ahogándolos. Dios nunca había decretado que ninguno de los descendientes de Abraham fuera asesinado. La palabra ki es el preludio del reconocimiento de que los egipcios deben haber pecado. Su castigo con agua le dio a Jetro la clave de la naturaleza de su pecado. Encontramos una construcción similar en Nehemías 9:10 cuando dice, porque sabías que habían pecado deliberadamente contra ellos. Ambos comentaristas nos ayudan a poder entender mejor cómo Dios aflige a su pueblo a través de las naciones, como le he dicho anteriormente, y a su vez castiga a aquellos que se exceden en el proceso de aflicción. Ajá. Entonces Jetro, suegro de Moshe, tomó holocausto y sacrificios para Elohim. La palabra sacrificios ahí es sebahim, que significa ofrendas de paz. ¿Ok? Y llegó Aarón con todos los ancianos de Israel a comer pan con el suelo de Moisés delante de Elohim. Sobre este versículo, el comentario GPS, Jewish Publication Society, siglas en español o en inglés, ofrendas quemadas y sacrificios, estos son los dos tipos principales de sacrificios ofrecidos en el antiguo Israel. El primero, la olá, el corbán olá, se consumía totalmente por el fuego sobre el altar como tributo al Señor. Cuando lleguemos al libro Levítico vamos a hablar mucho sobre eso, el corbán olá. El corbán olá es la ofrenda de aproximación a Dios. Para acercarse a Dios, de acuerdo al estatuto del primer pacto, en lo que respecta a sacrificio y ofrenda, se debía sacrificar una víctima y quemarla por completo. Cuando lleguemos al libro Levítico hablaremos más sobre eso, pero con eso le puedo explicar brevemente que esto significa que para acercarte a Dios tiene que morir la carne. Pablo parece que dijo eso, ¿verdad? Ok, muy bien, está bien. Pablo no se está inventando nada que no estuviera en la Torá. Ok. Ok, pero eso cuando lleguemos a Levítico, todavía estamos aquí en Éxodo. Ok. El segundo, el Seba, se ofrecía solo parcialmente. O sea, el sacrificio Sebaim, que es el plural de Seba, que es el sacrificio de paz, era una ofrenda, hermanos, que tú, por ejemplo, decías, hoy voy a hacer un delicioso flan. Y una parte se la das a Dios, se quema en fuego. Eso es un desprendimiento de ti mismo. Eso me lo vas a entender mejor en Levítico. Y la otra parte te la debes comer con un hermano. Yo uso el ejemplo del flan porque mi esposa hace un flan delicioso. Y entonces mi esposa hace el flan y lo pone en la nevera. Y el primer día le metemos. El segundo día le seguimos dando. Ya el tercer día decimos, ay, demasiado flan. ¿Y qué es lo que por naturaleza humana, según la inclinación al mal, nos salta en la mente? Dáselo al vecino, pero después de 3 días, cuando ya posiblemente se está empezando a fermentar. La Torá te dice que en la ofrenda Sebaín, tú la vas a compartir con tu prójimo al momento que la hiciste. Esto te enseña que si mi esposa hace un flan, digo, gracias Hashem por este flan delicioso que me voy a comer y lo pico y le digo, toma vecino, disfruta conmigo la bondad de Hashem conmigo. Compartir lo que te estás disfrutando ahora con tu prójimo, eso se considera un sacrificio de paz. Qué interesante eso, ¿no? Y el vecino se contenta y dice, qué rico está este flan, hermano. Pero imagínate tú que se lo das después de 3 días, porque pasa que el libro Levítico dice que no puede estar más de 3 días en tu poder.
Te lo doy al tercer día y resulta ser que ya el huevo fermentó, te envenenaste y te enfermaste. Este vecino me quería matar. Y si están peleados. Que mucha sabiduría hay en la palabra Hashem. Ya llegamos ahí, en su momento llegaremos. Porque escuche bien, naturaleza humana, por su inclinación al mal, el humano tiende a compartir con su prójimo lo que le sobra, nunca lo que tiene. Y Hashem te va a enseñar, te enseña en la Torah que tú compartes con tu prójimo las bondades de Dios. Dios te dio esto y tú compartes con tu prójimo al momento, no lo que te sobra. Muy bien, que no lo sepan eso por ahí los predicadores del diezmo, porque entonces empiezan a decir que hay que aportar más. Ok. Moisés establece el sistema de jueces por consejo de sus suegros. Eso se encuentra en Éxodo 18, 13 al 26. Dice el texto, y sucedió el siguiente día, o al día siguiente, que Moisés se sentó a juzgar al pueblo. La palabra juzgar ahí, la ven ustedes en hebreo, le shofet, o le shofot, fot, no es fet, le shofot, juzgar al pueblo, porque el pueblo se presentaba delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde, todo el día juzgando. Shofat, shofat significa, es la palabra shafat, es la palabra, la raíz de juzgar. Significa juzgar, gobernar, vindicar, castigar. Actuar como legislador o juez o de Dios del hombre. Gobernar en el sentido de juzgar. Decidir una controversia de parte de Dios o de los hombres. Ejecutar el juicio discriminado del hombre. También esa palabra se utiliza para eso, depende del contexto. Vindicando, condenando y castigando en el advenimiento teofánico para el juicio final. Le traigo esa definición de esa palabra porque nosotros pensamos que juzgar tiene que ver todo el tiempo con legislar o juzgar, hablar mal o establecer una opinión sobre un individuo o prójimo. Y no solamente eso significa eso, ¿ok? Y viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía para el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo se presenta ante ti, desde la mañana hasta la tarde? Y respondió Moisés a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Elohim. Cuando tiene un asunto, viene a mí y yo juzgo entre un hombre y su prójimo y les doy a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no es bueno lo que tú haces. Desfallecerás no solo tú, sino este pueblo que está contigo, porque el asunto es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz y te aconsejaré. Y Elohim sea contigo. Representa, la palabra realmente significa, sé tú al pueblo frente ante Dios. Y lleva tú los asuntos ante el Creador. Amonéstalos. Esa palabra amonestar significa estar relacionado, mira lo que hacen las traducciones en español. Esa palabra está también en Daniel y lo que significa es ilumínalos. Qué lejos está la traducción, ¿verdad? Ilumínalos. Ahora, yo pienso que no está tan lejos nada. Le voy a explicar por qué. Porque hay dos formas de amonestar. Amonestar en el sentido de reprender sin ninguna intención de hacer que ese individuo se levante y florezca. Y está la intención de amonestar a una persona con intención de despertarlo de su ceguera. Eso se llama iluminarlo. ¿Ok? Amonéstalos con los estatutos y las leyes y hazles saber el camino que deben andar y la obra que deben hacer. Miren la palabra hebrea amonestar. La palabra hebrea amonestar es vejicejar. ¿De dónde viene Eliezer? Sojar.
que significa brilla, ilumina. Por eso es que le traje el texto de Daniel capítulo 12, versículo 3, porque dice el texto que los que enseñan la justicia brillarán como las estrellas del cielo. Interesante, ¿no? La palabra sahar es la palabra hebrea para amonestar, advertir, enseñar, brillar, enviar luz, estar resplandeciendo, o sea, resplandecer sobre otro. Esto es importante, ¿sabes por qué? Porque un verdadero juez, un verdadero shofet, amonesta. Y le traje la palabra shofat en hebreo para que ustedes puedan ver que también significa uno que gobierna sobre otro, que domina, uno que actúa como legislador o juez. No amonesta con la intención de destruir, amonesta con la intención de hacer que la otra persona resplandezca. Esto es importante, porque cuando tú vas a encontrar un texto en Mateo que Yeshua dice, y resulta ser que el Hijo del Hombre tarda en venir y este que fue encargado de cuidar las ovejas empieza a lidiarse con los que se embojachan y empieza a maltratar las ovejas. Adiós, pero las está amonestando. Ustedes, un choque de pecadores. Está amonestando, pero no está amonestándola con intención de hacerlas que ellas brillen. ¿Por qué? Porque el líder está impuro y al estar impuro tampoco él puede brillar. Ah. Hok, en hebreo, hok. Recuerda que ahorita hablamos de los hukim, ajá, que es estatutos. Hok, que significa ordenanza, límite, algo prescrito. La palabra estatuto puede entenderse el estatuto, escuche bien esta definición, puede entenderse el estatuto como una serie de reglas que se crean y se dan a conocer para que sean consideradas por un sector específico de la comunidad. ¿Ok? Son unas reglas establecidas por Hashem. Tenemos también la palabra ahí, leyes, las leyes, que es Torah, que traducimos tradicionalmente como ley, pero también realmente en sí lo que significa es dar dirección e instrucción. Yalaj, Yalaj, que es donde viene la palabra halajá, halajá, que significa ir, caminar, venir. Miren qué interesante, Moshe está diciendo, amonéstalos, pero en el sentido de, hey, ilumínalos, ilumínalos. ¿Ilumínalos con qué? Con los estatutos de Hashem, lo que Hashem ha establecido. ¿Ilumínalos con qué? Con la Torah. Ilumínalos con la Torah, con las instrucciones de Dios. Ilumínalos. ¿Ilumínalos con qué? Con la forma de enseñarles la forma de caminar, cómo deben caminar. ¿No está haciendo usted eso aquí hoy? Está siendo, primero, amonestado en su interior de cómo usted está viendo las cosas que Hashem le está dando en su vida a conocer. Y la intención del líder, el Moré, es iluminarlos a ustedes con respecto al camino que deben andar. También tenemos la palabra maasé, que es la palabra obra, que tiene que ver con las acciones. Las acciones. Y escuche bien, aquí le hemos enseñado mucho. No es lo mismo vida eterna que salvación. Por eso es que si usted observa en la lectura de los escritos nazarenos, en este calendario se coloca, por los primeros frutos de Sion, se coloca la lectura de, maestro, ¿qué tengo que hacer yo para tener vida eterna? Mira lo que Yeshua le contesta. Los mandamientos conoces. O sea, Yeshua está diciendo que para tener vida eterna tiene que observar los mandamientos, ponerlos por acción. No le está diciendo que para ser salvo tiene que guardar los mandamientos. Esto es bien importante porque tenemos un problema con Pablo cuando le habla a los gentiles con respecto al tema de la salvación. Por las obras de la ley nadie será salvo. ¿Qué es eso? Uno podría entender que Pablo está contradiciendo a Yeshua. De ninguna manera.
Pablo está hablándole a un grupo de gentiles que están esperando el advenimiento de Mashiach. Y cuando Mashiach venga en su reino, los gentiles van a ser regidos con la vara de hierro del Mesías. El Mesías será el legislador, será el juez de las naciones y les enseñará la instrucción, el camino en que ellos deben andar, las naciones. ¿Con qué intención? Para que puedan tener vida eterna. Y lo ves en el libro de Revelaciones y no se dan cuenta, hermanos. El reino del Mesías y la nueva creación. Y una separación entre ambos. ¿Con qué? Con la aparición del Satán para probar a las naciones. Parece interesante eso, ¿no? Ok. Los miembros de la corte, lo que luego serían llamados Sanedrín, tenían el deber de juzgar, o sea, legislar al pueblo como Moisés habría de hacerlo. ¿Cómo debe ser el hombre de Dios? El sádic. Recuerda que Moisés llamado el hombre de Dios. ¿Cómo debe ser ese hombre de Dios que tiene la facultad delegada por Dios de ejecutar esto que estamos hablando? Amonestarlos, enseñar el estatuto, la instrucción, el camino en que deben andar y enseñarles a hacer las obras que Dios ha ordenado. ¿Cómo debe ser ese hombre? Mira lo que dice Abraham y Bin Ezra. Y les enseñarás, dice él, les advertirás que observen los mandamientos positivos y negativos que están ligados al corazón, como amar a Dios, apegarse a Dios, temer a Dios, andar en pos de Dios, circuncidar el prepucio del corazón, no odiar al hermano, no vengarse, no guardar rencor. Esos son los mandamientos más importantes. Moisés dijo de manera similar, pero muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Deuteronomio 30:14. Y hay muchos preceptos de este tipo. Nuestro santo Mesías, quien también fue llamado rabino, o sea, maestro, haciendo énfasis en la importancia de esta labor encomendada, dice lo siguiente, y escuche bien. Por eso es que le digo, hermano, no sé qué leen. Mira lo que dice Mateo 5:19. Y Yeshua está hablándole a sus hermanos, los yehudí que están allí presentes. Por tanto, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos más pequeños y así enseña a los hombres, ¿cómo yo puedo enseñarles a ustedes lo opuesto a lo que dice el Mesías? Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Miren qué interesante, practique significa poner por obra. O sea, será llamado grande en el reino de los cielos. Éxodo 18:21 dice, pero escoge tú mismo entre todo el pueblo, hombres de valor, temerosos de Dios, hombres veraces, aborrecedores del lucro, y ponlos por príncipes de miles, de príncipes de cientos, príncipes de 50 y príncipes de 10. Sobre este texto tenemos unas palabras hebreas que quiero que ustedes vean para que ustedes puedan entender que las cosas que enseña Pablo de Tarso no son producto de una revelación nueva, sino de algo que ya estaba enseñado. La palabra que tenemos aquí como valor es Jail, que significa fuerza, poder, eficiencia, riqueza en el sentido de ser próspero. No se refiere nada a tener muchas posesiones, sino una persona que está satisfecha con todo lo que tiene. Alude a un individuo capaz. La palabra yaré significa temer, reverenciar, tener miedo, tener temor, reverenciar en el sentido de honrar y respetar. Esos temerosos de Dios, a eso se refiere Moshe. La palabra emet, que es la palabra firmeza, fidelidad y también verdad. No en el sentido estricto de la palabra, sino en cómo habla y actúa. Porque no es posible que una persona que hable de una forma y actúa de otra sea llamada una persona emet. Sea digno de tener el sello de Dios en su frente. Esta revelación es la sella a los siervos de Dios en su frente. No es posible.
¿Cómo le dice el maestro de Nazaret a eso? ¡Hipócritas! La palabra betzá, que significa ganancia injusta, ganancia adquirida por violencia. Esa es la ganancia injusta que Hashem aborrece. Cuando la ganancia que tú recibes es consecuencia del sufrimiento de otro, no es una ganancia justa. Esos son los hombres que le dice Jetro a Moshe que deben ser sus asistentes. ¿Con qué función? ¿Qué ellos tenían que hacer? Amonestar, guiar, dirigir al pueblo en el camino de Dios. Por eso leemos a Pablo cuando le escribe a Timoteo, en la primera carta a Timoteo 3, 1 al 7, decir lo siguiente: fiel es la palabra. Si alguno desea obispado, la palabra obispado significa ser un líder. Buena obra desea. Es necesario, pues, que el obispo sea irreprochable, o sea, verdad. Irreprochable significa una persona que actúa con verdad. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no adicto al vino, ni pendenciero, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su propia casa. La palabra juzgue lo mismo. Que tenga a sus hijos en sumisión con toda dignidad, pues si alguno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará a la congregación de Dios? No un neófito. Imagínese usted que ahora, mire, le voy a dar un ejemplo. Los otros días de Yankee hizo conversión y ya lo pusieron a predicar. Y mire los escándalos que hay ahora. Eso es un neófito. Tú tienes que llevar a esa persona a que él haga un ticún de toda su conducta anterior, enseñándole el camino que debe andar, discipulándolo, para cuando esté apto, lo puedas entonces poner a dirigir a otras ovejas, a guiarlas. Pero no es, no, es que lo vamos a usar porque es un hombre famoso y que tenemos que llamar almas para Cristo. ¿Y qué estamos haciendo? Llevando a la gente a la destrucción porque piensan que eso es ser un creyente, envuelto en bochinches y vainas. Y así lo hacen con todos. ¿Por qué? Porque lamento decirle que el cristianismo está muerto. Está muerto, no tiene vida. Cuando yo escucho a una persona diciéndome, las almas se están perdiendo, yo le digo, si todas las almas son de Hashem, ¿cómo se van a perder? No, que Pablo dijo que el que predica el evangelio debe vivir del evangelio. Vamos a enseñar eso bien. Pablo era un shalíach, ¿verdad que sí? Enviado. El que es escogido por Dios para llevar el evangelio al mundo, es muy difícil que pueda trabajar en el lugar donde vive, porque no está en su... Vamos a usar mi ejemplo. Si de repente Dios me dijera, de ahora en adelante no vas a ser más líder en el Beth Midrash Haim, de ahora en adelante te vas a poner las botas y vas a ir al mundo entero a anunciar el evangelio. El fin está cerca, Mashiach está a las puertas. ¿Verdad que ya yo no puedo ir a la oficina en la Jambla a atender a mis clientes? ¿Verdad que no? Pero yo tengo que comer. ¿Qué sucede ahora? Que ahora yo, en esa posición, puedo vivir de las ofrendas que me dan en los lugares que yo voy. ¿Verdad que sí? Pero mira ahora lo que hacen. No, no, no. Dios me llamó para ser líder, para ser, ahora no se llaman el pastor, ahora se llaman apóstol. Me llamó para ser apóstol. Ahora ustedes tienen que diezmar. Y yo entonces ahora vivo mi vida de lujo. Y entonces, ¿qué texto utilizan? Es que Pablo dijo que el que predica el evangelio debe vivir del evangelio. Charlatán. Eso es lo que tengo que decir, charlatán. ¿Sabes por qué? Porque no tan siquiera saben lo que significa ser un evangelista.
Un evangelista es una persona que va por el mundo a anunciar las buenas noticias. Son evangelistas, exactamente. Me mandaron para China allí a anunciar que Mashiach viene pronto. Y llegué allí, no puedo trabajar, necesito que me ayuden a poder comer. Y Hashem se encarga de eso. A eso es lo que está hablando Pablo. Eso no tiene nada que ver que yo quedarme aquí en este cerrado, llamarle apostolisto, y ser un evangelista y quitar los chavos a ustedes para seguir manteniendo mi vida de lujo. Eso es un disparate. Váyase a trabajar sin vergüenza. ¿Ok? Muy bien. Por eso es que no me quiere. Ok, mire aquí lo que continúa diciendo. No, no un neófito, no sea que lleno de orgullo caiga en acusación de Satán, debiendo también tener buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito o en la trampa del diablo. Hay que tener un buen testimonio de los de afuera. Pero si yo era un hombre bandido, cambie y dé frutos, buenos frutos, frutos del Espíritu, aprendiendo aquí hoy, aprendiendo en el lugar de reunión donde le enseñan la palabra de la verdad, a convertirse en un árbol que dé buen fruto y cambie. Y con el tiempo va a tener un buen testimonio de los de afuera. Mire, ese hombre era un bandido, pero ahora ya no es el mismo. Yo estoy sorprendido del poder de Dios sobre esa persona. Entonces sí puede pararse en un lugar a dirigir a otro. Qué lejos estamos de la verdad, don José. Éxodo 18:22. Y juzguen hacia el pueblo en todo tiempo. Y sucederá que todo asunto grave lo traerán a ti, pero todo asunto sencillo lo juzgará a ellos. Aligera así la carga sobre ti y que la compartan contigo. Si hacen tal cosa, si haces tal cosa y Elohim así te lo ordena, entonces podrás estar firme. Y todo este pueblo también podrá ir en paz a su lugar. Y obedeció a Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Y escogió príncipes de cientos, pero es que escogió Moisés hombres de valor de todo Israel y los puso por cabezas sobre el pueblo, por príncipes de miles, príncipes de cientos, príncipes de 50, príncipes de decenas para juzgar al pueblo en todo tiempo. Ellos juzgaban todo asunto sencillo y en lo difícil se lo llevaban a Moisés. La elección de Israel como la nación que representa a Dios. En eso 19, 5 al 6 dice, así pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Miren qué interesante. La palabra shamoa en hebreo, shamoa. Si escuchas, dice Hashem, mira, una cosa es escuchar por escuchar y otra cosa es escuchar prestando atención con la intención de obedecer. Por eso es que Shama, que es la raíz de la palabra que estamos hablando como, como Shamoa, significa escuchar con atención e interés y entender. Si tú vas a Mateo capítulo 13, versículo 23, tú vas a ver que Yeshua, y no lo busques, yo se lo cito y después te lo leo con calma, le puse la nota abajo para que lo puedan leer. Yeshua dice, pero el que fue sembrado en tierra buena, este es el que oye y entiende la palabra, el que también da fruto y produce cual al 100 por 1, cual al 60 y cual al 30 por 1. Miren qué interesante, Yeshua dice, oye y entiende. Ese es el sentido de la palabra Shama, o escuchar y entender. ¿Ok? Ok. Seguimos aquí con lo que estamos leyendo. Se me perdió, parece. Aquí. Ajá. La palabra tesoro, sobre esta palabra en hebreo tesoro, y Bin Erra dice,
La palabra segulá, tesoro, significa algo precioso, encantador y único. La palabra, cuando Hashem le dice, ustedes van a ser mi más preciado tesoro, le está diciendo, ustedes serán algo precioso, encantador y único. ¿Por qué? Porque escuchan mi voz y obedecen. Tishmeu. Hay una canción de, de un artista hebreo que tiene que ver con esa palabra, Tishmeu. Sobre la expresión, ahora por lo tanto, si escucháis mi voz, Abraham y Bin Ezra dice, para guardar mis mandamientos y para cumplir el pacto que llevaré con vosotros. La referencia, como explicaré con pruebas irrefutables en el lugar apropiado, es al pacto hecho por Moisés con Israel después de la entrega de la Torá cuando construyó el altar. Véase luego Éxodo 24, 4 al 8. Nachmanides, entendiendo este texto en nivel Sod, dice, por la vía de la verdad, es decir, la sabiduría mística de la Kabbalah, el versículo debe entenderse en el sentido de que debes mantener mi pacto de unirse a mí. Porque si escucháis en verdad mi voz y hacéis todo lo que yo os diga, entonces seréis mi propio Zulá, tesoro, entre todos los pueblos. Esto significa que seréis un tesoro en mi mano, pues un rey no entrega un objeto precioso en manos de otro para su posesión permanente. La palabra segulá aquí tiene un significado similar a la expresión usgulat y tesoro, como los que tienen los reyes y las provincias como propios. Eclesiastés 2:8. Lo que está diciendo en otras palabras Nachmanides es que escuchar y obedecer al pacto es sinónimo de la persona tener la intención de unirse a Dios. Eso está escrito también en Isaías 56, cuando habla a los gentiles, al hijo de Adán, al extranjero que se une al Eterno para servirle y ser fiel a mi pacto. O sea, la persona de las naciones que decide por sí mismo unirse a Hashem para servirle, o sea, servirle en el sentido de que él se va a convertir en un objeto de predilección de Hashem para iluminar a otros con el camino de la verdad. ¿Entiendo eso, amigo? Hashem, ¿qué es lo que dice Nachmanides? La intención de unirse a Hashem es como querer hacerse uno con Dios. Mira cómo dice Isaías 56, yo le daré lugar en mi casa, un lugar al lado mío. Si entendemos bien las palabras de Ibn Ezra y de Nachmanides, la responsabilidad del pacto trae consigo el deber del israelita a observar el camino de Dios guardando sus mandamientos y apegarse a él, es decir, unirse a Dios. Convertirse en un instrumento de luz para aquellos que andan en tiniebla. Si entendemos esto, podremos entender las palabras de Rabenu Yeshua a los judíos que están presentes en Mateo 5 al 1 al 2, cuando le dice, y cuando vio dice el versículo 1 y 2, cuando vio las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca le enseñaba diciendo, y vemos el 14 al 16, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. A los que estaban allí presentes, recuerda que el texto dice a las multitudes. Por eso que le traje el versículo 1 al 2, porque dice, vio las multitudes, subió al monte, se sentó y sus discípulos se acercaron a él, o sea, sus discípulos son los más que están cerca de él, y abrió la boca a todos los que están allí presentes. Él se convirtió, esto es bien importante, Mateo está presentando mucho en muchos eventos la vida de Yeshua como un segundo Moisés. Recuerda que Deuteronomio dice, profeta como yo levantará al Eterno. Moshe sube al monte y les dice las palabras de Hashem al pueblo. Ahora Yeshua sube al monte y le dice las palabras de Hashem al pueblo y les recuerda, ustedes son la luz del mundo. Yeshua no le dijo eso a la iglesia. Te tengo malas noticias. No te lo dijeron, iglesia. I'm sorry.
Tampoco encienden una lámpara y la ponen debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre, mire, ¿verdad que le dije a ustedes que amonestar en el sentido de parte de Hashem implica la idea de yo tratar de que ustedes hagan la verdad, lo bueno, alumbren, llevarlos a ustedes a que suban y se eleven ante Hashem y alumbren el mundo. Mira lo que dice Jabenu Yeshua. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de forma que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y dice Hashem en esta para allá, y vosotros me seréis un reino sacerdote y una nación santa. Estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. Con respecto al reino sacerdote, Nachmanides dice, esto significa que seréis un reino de mis siervos. Un reino sacerdote, Kohanim, significa un reino de siervos. Y una nación santa, es decir, que se adhieran al Dios santo. Tal como él dijo, serán santos porque yo el eterno su Dios soy santo. Y así se ha asegurado la vida en este mundo y la vida en el mundo venidero. Miren qué interesante. La vida en este mundo y la vida en el mundo por venir, Olam Jabá, está asegurada si te conviertes en luz y te unes a Dios. Por eso que Yeshua dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Ok. También el rabino Sforno, que para ustedes es nuevo ese hombre se llamaba Javí Obadía Ben Jacob del siglo XVI. Sforno dice, esto hará especiales, pues solo vosotros seréis un reino sacerdote enseñando e instruyendo a toda la humanidad a invocar el nombre de Dios, ya que todos le sirvan juntos. Esto debía ser un precursor de lo que sucedería en el futuro lejano, como predijo el profeta en Isaías 66, 61:6, y seréis proclamados sacerdotes del Señor. Este es también el verdadero significado de la Torá emanará o emana de Sión, Isaías 2:3. Interesante, Isaías 2:3 es el versículo donde habla de las naciones subir al monte Sión a escuchar las palabras de Hashem. Esta declaración se atribuye a las naciones del mundo en ese momento. También Rabenu Bajia dice, y vosotros seréis para mí un reino sacerdote y una nación santa. El significado claro de estas palabras es que seréis mi parte. Dios llama al pueblo judío reyes sacerdote y nación santa en el momento en que recibieron la Torá para dejar en claro que quien lleva la corona de la Torá también ha alcanzado la estatura de las otras dos coronas, es decir, el sacerdocio y la realeza. Este es el significado de la declaración de los sabios en Joriot 13, de que el significado de Proverbios 3:15, ella, la sabiduría, le hace a la Torá, es más preciosa que las piedras preciosas. Viendo que la corona de la Torá incluye las otras dos coronas, es más preciosa que las piedras preciosas. Aquí el sumo sacerdote, corona del sacerdocio, pueden entrar en el santo de los santos, una gran distinción. La corona de la Torá es superior incluso a esa distinción. Sacerdotes y reyes en los escritos nazarenos. Mira, existe una alta probabilidad que podamos llegar hasta el final. Vamos a hablar de sacerdotes y reyes, porque es que se habla de sacerdotes y reyes en el Nuevo Testamento y no se entiende realmente lo que eso significa ni a quién se le está hablando y lo que implica ser sacerdotes y reyes. Porque la gente hoy en día piensa que ser un rey significa que el dueño del mundo es tuyo. Voy a pisar porque el Señor dijo que donde pies las plantas de mis pies será mío y somos reyes. Y empiezan con esos disparates, ¿verdad, don Eliezer? Primera de Pedro 1 al 2, y quiero que lean primero la introducción de la carta, porque recuerde que estamos leyendo carta. Esos son los grandes errores cuando se leen los escritos nazarenos. No tomamos en cuenta el contexto, a quién se le está hablando, si es una carta o es un libro. Tú no puedes decir el libro de Pedro, es una carta.
Y le está escribiendo a una audiencia y por eso le traigo los versículos 1 y 2, porque vamos a ver quién es esa audiencia. Pedro, un apóstol de Jesús el Mesías, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Interesante, Pablo escribió a los Gálatas, ¿verdad que sí? Parece que habían personas también que son dispersados de que están allí. Y usted podría pensar que se refiere a gentiles, ya me invito con calma. Asia y Bitinia, elegidos según el designio de Dios Padre, en la santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Yeshua el Mesías, gracia y paz, o sea, multiplicado. Rociado con la sangre del Mesías significa ser purificados. Obedecer significa ahora regresar al camino de la Torá. ¿Quién es la audiencia ahí, amigos? Ya vamos a llegar ahí. En el versículo 9 y 10 del capítulo 2 de esa primera carta dice, pero vosotros sois linaje escogidos, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis. Pedro parece sabía cuál era la intención de lo que estamos leyendo en esta parashá, ¿verdad que sí? Pues claro, Pedro era judío. Las proezas del que los llamó de las tinieblas, su luz admirable. Lo que en un tiempo no era pueblo. Esa nota número 7. Él está citando a Jeremías 1:9. ¿Y a Jeremías quién le está hablando? A Israel. Pero ahora soy pueblo de Dios, los que no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora vamos a hablar de esos dos versículos, esos dos textos que hemos citado de la primera carta de Pedro. La primera carta de Pedro fue dirigida a los judíos dispersos que habían escuchado su mensaje el día de Pentecostés en Jerusalén. Es a ellos, por la respuesta al llamado al arrepentimiento y recibimiento del Espíritu de Santidad, del cual hablaron los profetas, que recibiría Israel como parte de la renovación del pacto, que dio inicio en el Sinaí, a quien se le llama en esta carta con el título de reyes y sacerdotes. Pedro le está diciendo reyes y sacerdotes, ¿a quién? A sus hermanos judíos. No le está diciendo eso a la iglesia. Ahora, de acuerdo al profeta Isaías, y esa cita de Isaías está en Isaías 56, valiosísimo ese texto, los gentiles que se unan al Eterno para servirle. Y ya explicamos que esto no significa, hemos explicado anteriormente, en convertirse en judío, pero sí hay una demanda de santidad que está establecido en la Torá que recibe Moisés. ¿Ok? Los gentiles que se unan al Eterno para servirle tendrán un espacio en la casa de Dios. Esto significa que también estos vivirán la experiencia del Debekut Ejad, unión al uno. Comprender esto es importante para poder entender el primer capítulo de Revelaciones, y la palabra él está repetido. Revelaciones, cuando dice en Revelaciones 1, 4 al 6, Juan, a las 7 congregaciones que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que era, del que es, era y que viene, y de los 7 espíritus que están ante su trono, y de Yeshua el Mesías, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo un reino sacerdotal para su Dios y Padre. A él sea la gloria y la soberanía por los siglos de los siglos. Amén. Shavuot es Pentecostés. Shavuot es la palabra plural para semanas. Pentecostés es la palabra griega para 50. Shavuot es la fiesta de los 50 días o las 7 semanas. Él estuvo 40 y después 10 días adicionales. Exacto. Se piensa que las congregaciones a la cual está hablando el libro de Revelaciones, por estar fuera de la tierra de Israel, el componente de esta son los gentiles. Sin embargo, históricamente hablando, y esto no es del todo, y esto no es del todo, sin embargo, históricamente hablando, esto no es del todo cierto. El movimiento de restauración mesiánica del rabino Yeshua y rey ungido, porque además de ser rabino era el Mashiach, comenzó con judíos y luego se le añadieron gentiles. Historiadores han podido rastrear los judíos mesiánicos hasta el siglo IV, siglo donde nace la Iglesia Católica y con ello la desaparición de la evidencia de ellos. Esta desaparición de evidencia no significa que se convirtieron en católicos, sino más bien que se dejó de hablar de ellos como un grupo existente.
Teniendo en cuenta este dato, podemos decir que el libro de Revelaciones fue escrito teniendo en cuenta este componente judío-mesiánico. El libro, al ser un apocalipsis, mucha de la información presentada debe tenerse en cuenta dentro de este género, que de por sí es caracterizado por la experiencia mística y la simbología en la revelación recibida. Ahora, la utilización de título reino sacerdote y nación santa en este contexto incluye a aquellos gentiles que se le unieron al Eterno para servirle y ser un pueblo ejemplar, nación santa. ¿Qué quiero decir con esto? Mire qué interesante. Muchos piensan que el libro de Revelaciones se enfoca, el libro de Revelaciones está escrito a la iglesia del Señor, que ahora son los gentiles, porque Israel rechazó el evangelio. Eso viene del protestantismo, ¿yo? Esa definición. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Afirman eso más todavía cuando en el libro de Revelaciones encuentran 7 iglesias que están en Asia. ¿Verdad que sí? Y dicen, observa que ninguna iglesia está en Israel, así que todos son gentiles. Y si usted observa las 7 congregaciones, ahí faltan iglesias. Allí no se habla de la iglesia en Colosas, no se habla de la iglesia en Galatia, no se habla de la iglesia en Roma, no se habla de la iglesia en Corintio, no se habla de la iglesia en Tesalónica, no se habla de la iglesia en Filipo, ¿verdad que no? Estaba diciéndome algo, perdón. Berea, eran de la región de Berea. Sí. ¿Verdad que esa no aparece? Entonces, los únicos que son la iglesia son estos 7. Efesios, Éfeso es la una, la segunda es Mirna, ¿verdad? Mirna, después está Sardis, Pérgamo, la iglesia de Odisea. No, Odisea no está en las 7, no, no. Mira, Pérgamo, Tiatira, el número 6 es Filadelfia, y no es la de Estados Unidos. Estoy seguro que alguien es capaz de decir que ya Dios anticipó que Filadelfia era de Dios, porque están los locos por ahí. Y la última es la, la última, la Odisea, exacto, la Odisea. Ok. Yo te hago una pregunta por estos sí y estos no. Estos son la iglesia del Señor y estos no. ¿Verdad que no? Tú sabes que una de las cosas importantes para usted poder leer la Biblia y entenderla es usted tener vina, entendimiento, que significa la capacidad de utilizar el pensamiento conceptual. Ajá. Somos discípulos del Mesías. Y escuche bien una cosa, los creyentes son una cosa y los discípulos son otra. Los discípulos son igual a su maestro. Y si el maestro siempre vivió apegado a su Dios y Padre, los discípulos deben vivir siempre apegados a su Dios y Padre. Los creyentes son los que escuchan el Evangelio y creen de que Jesús es el Mesías y lo esperan para salvación. Pero eso no tienen garantía de vida eterna. Mira cómo serán probados al final de la era mesiánica. Yeshua le promete a sus discípulos, y esto también incluye a los gentiles que quieren ser sus discípulos, porque Yeshua dice en Mateo, vayan y hagan discípulos a las naciones y enseñen a guardar las cosas que yo he ordenado. O sea, hay discípulos a las naciones. Y este es mi trabajo yo aquí, formar discípulos de Yeshua. Formar personas que quieren apegarse a Hashem y amar a Hashem y a su Mashiach. ¿Ok? Entonces, los discípulos que aprendan las cosas que Mashiach ordenó para mantenerse en el camino de Dios y sí, están instruyendo por el maestro verdadero, el maestro Emet, van a tener un lugar en el reino del Mesías, donde Él está. Y eso usted lo va a ver en Juan. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Y le está diciendo eso a sus discípulos judíos, pero recuerde que el Evangelio de Juan está escrito en nivel Sod. Y en una parte él dice, Padre, no solamente te pido por estos que están aquí conmigo, sino también por los que van a creer por la palabra de ellos.
Y también dice por otro lugar, unas ovejas que no son de este redil, que también allá debo traer, y entonces todas se convertirán en un solo rebaño. ¡Ah! Diga usted, don hermano. Eso es así. Eso está en la parábola de las bodas. Que todo el mundo está, ¿sabe una cosa? Todos están invitados para la boda. Pero ¿quién realmente se queda? Tiene que tener la vestidura adecuada. Y lamento decirle que esa vestidura adecuada no es el discipulado de la doctrina de la iglesia tal. No es. Mira qué interesante, Yeshua dice eso en una parábola. El endurecimiento, y Pablo lo dice, el endurecimiento parcial de Israel ha sido una bendición para las naciones. Yeshua lo dice en una parábola. Y cuando Yeshua dice, invitaron para la boda y esta gente dijeron, no, yo estoy muy ocupado, no puedo. Mira, vamos a hacer una cosa, invita a todo el mundo. Invita a todo el mundo. Todo el mundo va a entrar para allá. Y aquí se están peleando de quién va a ser ir al cielo o no. Entonces, él es de mi doctrina, él sí va al cielo. No, tú no eres de mi doctrina, tú no vas al cielo. Eso es un disparate, hermano. Yeshua dijo, todo el mundo va a entrar. Todos. Por eso que Pablo, entendiendo eso, a un grupo de Colosas le dice, miren, ustedes están bien en el Mesías, sigan en él. No se preocupen por observar la Torah, si Mashiach viene ya mismo, ustedes van a entrar. Pero eso no es garantía de vida eterna. Por eso que en esta lectura, Mateo 19 es importante. El joven le dice al maestro, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer yo para tener vida eterna? Y Yeshua le dice, los mandamientos conoce. Yeshua pudo haberle dicho, cree en mí y serás y vivirás para siempre. Él no le dice eso al joven. Él le dice a él, los mandamientos conoce. Eso significa que Yeshua mismo está reconociendo que para tener vida eterna tienes que guardar los mandamientos. Y usted podría decir, no, pero es que Pablo dijo que nosotros los gentiles no tenemos que guardar los mandamientos. Pero eso es muy cierto en el tiempo de Pablo. Es muy cierto porque están esperando que el Mesías venga en el tiempo de Pablo. Por eso le digo que usted tiene que aprender a leer las cartas de Pablo. Cuando usted aprende a leer las cartas de Pablo, usted no va a tener problemas. Recuerda que Pablo no fue el que decidió el canon. Pablo no fue el que le dijo a Timoteo, Timoteo, dentro de 300 años van a decidir el Nuevo Testamento. Coge mis cartas y que las pongan allí como parte del Nuevo Testamento. Eso lo decidieron después. Y ya le expliqué al principio que lo decidieron para quitarle el sabor judío de la Biblia. O sea, llamar algo antiguo y algo nuevo. Pero Jeremías dice que el nuevo pacto con Israel y que el nuevo pacto no es un libro nuevo, sino que es la ley que fue dada, escrita en los corazones. No es un libro nuevo. ¿Ah? Esta frase está trillada porque todo el mundo se la roba. Pero yo creo que aplica aquí. Conocerás la verdad y serás libre. Aplica aquí. Así que esto significa que si usted tiene Biná y ve que estas son las 7 iglesias y estas no se mencionan, lo que usted está leyendo no es. Ahora, un dato interesante es que estas 7 congregaciones están fuera de la tierra de Israel, o sea, están en la dispersión. Así que en el principio del texto podemos decir que estas 7 congregaciones en lenguaje apocalíptico representan al pueblo de Dios disperso. Claro, porque ¿qué es lo que hacemos con la amonestación? Buscar que tú te levantes de esa silla y alumbres. Que a la última le dijo, "Sí, tú piensas que tienes, pero no tienes nada. Estás desnuda y si no te arregla, te corto." Ay, casualmente se lo dijo a la número 7. ¿Y por qué no se lo dijo a la número 6? Ah, usted puede decir, no, porque la número 6 estaba bien, pero ¿por qué en la carta no se acomodó esa aquí? En el orden número 3. Ah, porque le pareció en el número 7. Qué casualidad. Ya que interesante, los javinos enseñan que el Shabbat es igual al reino. O sea,
Si usted tiene duda de eso, no dice por ahí en la carta a los hebreos escrita a judíos, aún queda un reposo para el pueblo de Dios y está relacionado al reino. Ah, por si acaso tiene duda con lo que dicen los javinos. Y mire qué interesante, el Shabbat está relacionado al reino, ¿verdad? Y no solamente está relacionado al reino, está relacionado al número 7. Y está relacionado al concepto de Malhut, soberanía. El verdadero reino es cuando el siervo se sujeta a la verdadera soberanía. ¿Y no le parece interesante que la iglesia de la Odisea dice, yo soy rico, no tengo, no carezco de nada? Y el Shabbat está relacionado al concepto de Hashem es el dueño de todo y él me cuida. Adonai mi pastor, nada me debe faltar. Se lee en ese salmo. ¿La que sí? ¿Y qué le dice Mashiach? ¿Tú te crees que tienes un rey, no? Número 7. Pero estás desnuda, miserable, no tienes nada. Pero eso para la cárcel de revelaciones. Ajá, ajá. Ok, vamos a la última página, porque es muy importante. Aquí en esta última página vamos a desarrollar Binah. Fundamento de los preceptos que definen la santidad. Tú no te puedes llamar santo si tú no practicas, si tú no pones en obra lo que te define como santo. Sé santo como yo soy santo, dice Hashem. Fundamento de los preceptos que definen la santidad. Kedushá, los 10 mandamientos. En esta sección de la Torá, a partir del capítulo 20, Dios declara a los mandamientos que se convertirán en el fundamento del pacto que Él, bendito es, establece con Israel como pueblo suyo, como pueblo escogido para hacer luz a las naciones. En el judaísmo se enseña que la Torá contiene 613 preceptos cuyo objetivo es elevar al ser humano al estado perfecto que demanda Dios para poder estar conectado a Él. De estos 613 preceptos, 365 corresponden a prohibiciones y 248 a obligaciones. Es importante que sepan, hermanos, que no todos los 613 se pueden observar hoy, ¿ok? Pero es importante que sepan que ese es el componente completo. Si analizamos bien la idea detrás de la prohibición, podemos comprender que lo que se busca transmitir es el concepto de una restricción. La prohibición está relacionada a restricción, cuyo propósito es preservar al humano en el estado kadosh, estado que se lo mantiene conectado, por decir así, al uno, al ser altísimo, bendito es. Así igual con los preceptos que demandan una acción de parte de él, bendito es, hacia el humano. Acción y restricción, dos pilares. Pueden ver ahí en la última página que yo le puse dibujé dos pilares para establecer la diferenciación entre lo que es una acción y una restricción. ¿Ok? Y en el lenguaje de la Biblia, la acción es igual al fuego, como también es igual al agua. ¿Ok? Y la restricción es igual al agua, como también es igual al fuego. Dependiendo de la acción, es la restricción. Dependiendo de la restricción, es la acción. ¿Ok? Y usted puede ver que le puse en medio la palabra kedushá, sedek, porque estamos hablando el lenguaje del sádic. El sádic es un hombre justo, íntegro, que camina en la kedushá. ¿Ok? Y hay dos pilares. Están los harás y están los no harás. Y vas a ver que fuera de esos pilares hay shedim. Tenemos el pilar de harás, el pilar de no harás, y aquí afuera hay shedim. ¿Por qué le puse eso? La intención de los preceptos es crear un cerco de protección sobre la persona que desea caminar en la santidad. Cuando ese cerco de protección se rompe, ¿qué ocurre? Lo muerde una serpiente, dice Eclesiastés. En el lenguaje más comprensible,
se manifiesta un Shedim. Voy a usar un lenguaje que ustedes puedan entender mejor. Hashem creó el sexo, es creación de Dios. Y cuando el sexo se practica dentro de los límites establecidos por Dios, se considera en la escritura una acción santa. Incluso se dice que la unión del hombre y la mujer engendra un estado de kedushá a tal nivel que la presencia divina se manifiesta en ese lugar. Pero cuando ese acto creado por Dios no se establece, no se practica dentro de los límites, y vamos a llegar a una porción de la Torá que dice que el que descubra la desnudez de su padre lo debe escoltar, el que descubra la desnudez de su madre lo debe escoltar. Si cuando no se establece dentro de los límites, nace ¿qué? Impureza, un demonio. Impureza. Así mismo sucede con los arás. Lo único que los demonios de los arás no son tan malvados como los demonios de no arás. Me explico. Hay un precepto en la Torah que dice que si tú ves a tu hermano en necesidad, lo ayudes. Eso es un arás. No es una restricción, ¿verdad que no? Es una acción. Tu hermano está en necesidad. Eso se dice en el lenguaje de la sabiduría, el fuego de Dios está ardiendo en él. Y no es un fuego bueno, es un fuego malo. Porque es el fuego del juicio. Se considera una necesidad, pues ¿cómo es posible que estés pasando una necesidad? Si eres un siervo de Hashem, ¿por qué estás sufriendo? Significa que hay una deficiencia dentro de ti. La deficiencia es a consecuencia de una acción que tú hiciste que no debías haber hecho, que engendró un demonio en la tormenta. ¿Me entiendes eso? Entonces, en vez de venir yo, que te veo tu necesidad de decir, tú estás así porque te lo buscaste, porque si hubieses hecho los mandamientos de Dios, miren, ya Hashem lo está juzgando yo, con el sufrimiento. Eso es un amonestar para destruir. Un amonestar verdadero es, ¿tú has pensado realmente por qué estás así? ¿Por qué no tienes paz? ¿Por qué todo parece que no anda bien? Tal vez habrás hecho algo que ha abierto la puerta a que estés siendo atormentado. Yo te voy a ayudar. ¿Cuánto necesitas? Toma. Pero corrige tus caminos. Le lanzaste agua a alguien que está ardiendo en fuego. Por eso que Yeshua dice, al que te pida, dale. ¿Para qué lo quiere? Ah, no, para eso no, no te lo voy a dar nada. ¿Entiendes? Mano, ya le está sufriendo. Porque por eso te está pidiendo. Dale agua. Sacia su sed. Ahora, si tú ves a tu hermano en necesidad y te convierte, y mira qué interesante, traje ese tema en el tema de ser un juez. Y aprendiste hoy que amonestar significa alumbrar. Tú ves a tu hermano en necesidad y tienes el deber, es una acción, harás, de ayudarlo. Y tú metes tu mano en el bolsillo y no lo haces. Te metes las manos y no lo haces. No es un pecado del nivel no harás, porque no es un harás, no es una restricción. Es un harás, es una acción. Pero vas a engendrar un shedim que te va a comer la conciencia. Me explico. De repente te enteras con el pasar del tiempo que ese hermano que pudiste ayudar perdió su casa. Y tú dices, wow, yo sentí en mi corazón que lo tenía que ayudar y no lo hice. Ese shedim que tú engendraste tiene tanta fuerza y poder destructivo como lo tiene el de la restricción. Hay algo bien interesante de los javinos que me ayudó mucho a entender este concepto. Los javinos dicen, y estos son ideas que usted no puede coger literal. Los javinos dicen, ¿de dónde salen los demonios? Los demonios son por culpa de Adán. Por todos los años que Adán no estuvo con Eva y estuvo tirando semen al suelo. Ahora los hijos bastardos de él lo atormentan y nos persiguen a nosotros. Eso no es literal. Lo que ellos están diciendo es que el derramamiento de semen de forma desmedida, sin hacerse dentro del acto sexual entre marido y mujer,
va a engendrar una energía inmunda que eventualmente te va a atormentar. Le llaman los hijos bastardos. Y ese tormento es más triturador y más consumidor en la vida del ser humano que el que contra debí ayudarlo y no lo hice. O sea que se consideran demonios de más poder y más destrucción que otros. ¿Ok? Entonces, lo que quiero decirle con esto y con esto cierro, que cuando usted estudia y analiza los preceptos, debe entender que ellos fueron dados para ayudarlo a usted a controlar su inclinación al mal. Y si usted cree en su corazón que Dios le ha dado su Santo Espíritu, y yo tengo mucho cuidado con esa palabra, pues yo he conocido personas que dicen, no, yo tengo el Espíritu Santo y 2 minutos más abajo le meten un embuste a alguien. No es imposible. ¿Qué relación tiene Belial con Miguel? De ninguna forma. No hay ninguna. No es posible que tú tengas el Espíritu Santidad y 4 minutos más abajo le metes un embuste a alguien. No es posible. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? No es posible que tengas el Espíritu de Santidad y en tu corazón odias a tu prójimo. Eso no es posible. No es posible que tú eres una persona que dice que tiene el Espíritu de Santidad y te pasas diciendo malas palabras y te pasas embojachándote, viviendo desordenadamente. Eso no es posible. Como también no puedes decir que tienes el Espíritu de Santidad y andas comiendo desmedidamente y que te llevan a un buffet y decirme 20 platos. Como yo escuché una vez a una persona decirme, nosotros no bebemos, pero bebemos, comemos como es. No es posible, ¿por qué? Porque el Espíritu Santidad, una de las cosas que hace el Espíritu Santidad es que te pone a ti en una persona, te convierte a ti en una persona sobria y consciente. Y sabe que esta es la casa de Dios y tú no la vas a destruir. ¿Entiende lo que está diciendo esto? Por eso soy muy cuidadoso cuando hablo del Espíritu Santidad, porque muchas personas confunden con una limpieza que han recibido con el recibir el Espíritu Santo. ¿Ok? Y malinterpretan las lecturas que tienen en los evangelios y las narraciones del libro de los Hechos y las relacionan sin conocer bien las cosas. Primeramente vamos a usar el ejemplo de Cornelio. Cornelio recibió el Espíritu de Santidad, pero Cornelio era un hombre santo y temeroso de Dios. Y a él no le predicaron arrepentimiento, ¿no? Lea el texto. Le predicaron que Yeshua es el Mesías. O sea, Cornelio no tenía que arrepentirse de nada. Pero Pablo dijo que no hay justo ni uno, todos son pecadores. Pablo está haciendo un midrash, una carta a una gente, aprendan a leer la Biblia, por Dios. Ustedes están haciendo a Pablo como un mentiroso cuando citan mal las escrituras. Y tenemos a un hombre de Etiopía que tiene un libro de Isaías, lo está leyendo. Ese hombre tiene interés por el Dios de Israel. Ese no es un inmundo bojachón de bajas por ahí, mujeriego. Entonces, cuando estás hablando de personas que reciben el Espíritu de Santidad, son personas que ya de por sí tenían temor de Dios. Entonces, no es lo mismo una persona que reconoce que han dado una vida incorrecta y quiere corregir sus caminos ante Dios y le pide perdón al Creador por todo el mal que le ha hecho y le pide al Creador que lo santifique y lo ayude a él a caminar en sus caminos. Y Dios, de golpe y porrazo, lo limpia. Lo limpia. ¿Y para qué lo limpia? Para que en ese proceso, en esa etapa inicial de su purificación, comience a andar en el camino correcto para que eventualmente reciba el Espíritu Santo. Y recibiendo el Espíritu Santo, él va a continuar el proceso de su santificación. Como dicen los sabios, el que santifica, el cielo lo ayuda a santificarse. Porque la intención del Espíritu Santo, del Espíritu de Santidad, que esa es la correcta palabra, y no es la tercera palabra, no es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu de Santidad o el Espíritu del Santo, bendito sea,
Porque vas a ver que los profetas dicen que Dios va a dar su espíritu para que anden en sus caminos, guarden sus preceptos y los pongan por obra. Es imposible que tú digas que tiene el Espíritu Santidad y aborrezca la ley de Dios. No es posible. ¿Sabes cómo le llaman a eso? Le llaman la falsa Ruach HaKodesh. El falso espíritu de santidad. Le voy a decir el lenguaje más cruel de los rabinos. Le dicen Lilith, la mujer de la noche. Porque no es posible que sea que tú tengas el espíritu de santidad y sigas pensando, actuando como solía ser. En la iglesia pandereando y en la semana mintiendo y robando. No es posible. Tienes algo extraño. La mujer extraña, en Proverbios se llama. ¿Ok? Cierro con este texto de Mateo 17, 14 a 18 que dice, y cuando llegaron al gentío se le acercó un hombre arrodillándose ante él y diciendo, Señor, ten compasión de mi hijo, pues es lunático. Esa nota número 12 se refiere que esta persona está influenciada por la luna. Interesante, ¿no? Y lo leo en Mateo, ¿sabe por qué? Porque Mateo es, ¿sabes qué? Uno de los padres de la iglesia decía que los judíos que creían que Yeshua era el Mesías, el único evangelio que tenían y estaba escrito en hebreo era el evangelio de Mateo. O sea que el evangelio de Mateo fue escrito en hebreo, no fue escrito en griego. Y era el único evangelio que ellos usaban. ¿Ok? Y mira qué interesante. Dice que el hijo es lunático. Tú vas a ver que esa misma palabra, ese mismo relato, lo lees en Lucas y es que tiene epilepsia, ¿verdad? Pero lo que pasa es que tienes que tener en cuenta la audiencia y el pensamiento. Y Lucas es un historiador racional. Lucas es un Maimónides del siglo primero. Mateo, el autor del Evangelio de Mateo, es un judío drástico. O sea, todo lo que él va a exponer con respecto al Mesías, sus acciones, tienen un sentido homilético. Es el producto de la investigación de los asuntos internos de la Torá. Y tú vas a aprender en el mundo judío, de los rabinos, y en el mundo del segundo templo no es la excepción, de que las naciones estaban influenciadas por los astros. Y se enseñaba que el pueblo de Israel estaba en lugares altos con Dios. Eso sale de esta parashá, by the way. Los que una vez fueron iluminados, dice el autor de Hebreo, y gozaron de los poderes del mundo venidero y cayeron. El autor de Hebreo está usando el ejemplo del Éxodo para ese evento de Sinaí. Los judíos entendían que cuando uno de él o uno de su pueblo estaba abandonando el camino de Hashem, descendía del estado a estar apegado a Dios, a estar debajo del nivel de los astros. Y entonces Dios le daba poder a las influencias de los astros sobre él. Observa que tienes a un judío que está diciendo que su hijo es lunático, está influenciado por la luna. Mira el detalle de la luna. La luna tiene ¿cuántos días de luz? 14. ¿Y tiene cuántos días de oscuridad o de descenso de iluminación? 14, que es igual a 28. ¿Ok? Un mes lunar son 28, 29 días aproximadamente. Está diciendo en otras palabras que su hijo unos días alumbra, otros días está en descenso. Hoy le llaman bipolar. Le llaman bipolar. Pero mira qué interesante el texto. Unos días se tira al fuego, otros días en el agua. Yo te voy a decir una cosa. Ese muchacho tiene que estar bien quemado, ¿yo? Si usted lo llama de epiléptico, entonces el joven está completamente quemado. Puede tirar al fuego. Está leyendo el Evangelio de Mateo. No, para el Evangelio de Mateo no es un ataque epiléptico. No. Tiene un desbalance.
Unos días en el fuego, otros días en el agua. O sea, unos días está agresivo, otros días está pasivo. Le llamamos hoy bipolar. En el lenguaje del mundo del segundo templo, está poseído por un demonio. ¿Ok? Y los discípulos vienen y dice el texto que nadie lo podía sanar, nadie lo podía liberar de ese desbalance. Yeshua dice el texto que lo reprendió. ¿Verdad que sí? Y el demonio salió de él. Ese espíritu de impureza salió de él. Lo reprendió. ¡Demonios! ¡Ah! Hacen por ahí, ¿verdad? En lugares. Ah, papi. Y saca la pistola. Tiros para el diablo. Pa, pa, pa. ¿Verdad que sí? ¡Ah! Gritando. Pero, ¿qué tal? ¿Qué tal si aprendimos hoy el verdadero sentido de amonestar y lo que hizo el Mesías con la luz que alumbra en él? Lo alumbró a él, lo amonestó con luz y la oscuridad salió de él. En otros textos dice que ese género no sale si no es con ayuno o oración o si no es con ayuno. Y se ha probado que en la medida que el ser humano reduce su carne, el espíritu se eleva. ¿Ok? El espíritu se eleva. Es una forma de decir que su sujeción de la carne llega al nivel de que la inclinación al mal muere de tal forma que esa persona no da ganas ni de comer. Se puede hasta morir. Y obviamente eso ocurre, en ese sentido, ocurre una elevación de su alma. Y la luz de Hashem alumbra más fuerte todavía. ¿Será acaso que Yeshua le está diciendo a sus discípulos que para poder llegar a ese nivel de amonestación o reprensión, para liberar a una persona que está turbada por un espíritu inmundo, el individuo que va a hacer ese trabajo tiene que estar bien elevado? Porque ¿cuál es la función? Yo voy a ayunar para que salga el demonio que tienes dentro de ti. ¿Cuántas veces te has escuchado eso por ahí? Voy a ayunar para que salga el demonio. Eso no tiene sentido. Ahora, si tú entiendes que el ayuno lo que provoca es un descenso de la carne y una elevación del espíritu, entonces podemos decir que con esa elevación del espíritu tienes más luz de Hashem y puedes coger a un Shedín como ese que tiene una persona bien desbalanceada y lo puedes sacar de él. ¿Cómo? Salte demonio. Podría ser como también podría ser. Lo que sucede es que tú estás así porque no estás andando en el camino de Dios. Y la persona dice, pues yo me arrepiento de no haber andado en el camino de Dios y hoy me propongo andar en el camino de Dios. Y al instante el demonio sale de ti. ¿Por qué? Porque la intención de un demonio es atormentarte para que regreses a Dios. Ese era el pensamiento conceptual con respecto a la razón de ser de los demonios. Y eso lo discutimos en el libro de Jubileo, ¿se acuerdan? Que Dios le dice el ángel Mastema, oye, y si te los destruyes a todos, ¿con qué yo voy a atormentar a tu pueblo cuando pequen? ¿Ok? Y si tiene alguna duda, porque ese libro no está en tu Biblia, Yeshua le dice a uno que era atormentado por el demonio, que después lo sana, le dice, vete y no peques más, no sea que te suceda algo peor. Explícate un poco mejor. Pues yo podría añadir a eso que estás diciendo lo siguiente. Con la muerte, la inclinación al mal desaparece. Y con la inclinación al mal, los deseos de la carne también desaparecen. Y puede ocurrir, y es algo que tendríamos que analizar más todavía, puede ocurrir que la persona que está en el proceso de la muerte empieza a perder los deseos de la carne. Y con los deseos de la carne está ocurriendo una purificación. ¿Sí? Porque un ayuno es eso.
Un ayuno, lo que tú estás es sujetando los deseos de la carne. Mira esto, te voy a explicar más sencillo. Es que todo está, por eso que usted, cuando usted aprende los conceptos, usted lo encuentra en toda la escritura. Yeshua viene caminando, se encuentra con Juan. Juan, ¿cómo tú estás? ¿Todo bien? Mira, Juan, me voy a meter a las aguas ahora para que me purifique. Y Yeshua desciende a las aguas, sube, el Espíritu de Dios desciende sobre él y inmediatamente el Espíritu lo envía al desierto a ayunar 40 días y 40 noches. O sea, el Espíritu de Dios lo impulsa a él a sujetar su carne para elevarse a Dios. Por eso es que yo no puedo entender que alguien me diga, yo tengo el Espíritu Santo, mira, vamos ahora a comernos 3 chuletas y 5 empanadillas después del culto. Eso no puede ser posible. Y hace 2 minutos habló en lengua. Eso no tiene sentido. Y cuando va al buffet se jalta de todo, ¿no? Porque los hombres de Dios comen. No tiene sentido, discúlpeme que sea así. Una vez una persona me escribió y me dice, es que usted en forma de broma se pasa burlándose de los cristianos. No me estoy burlando, es que no, hay cosas que no entiendo y me tengo que reír porque imagínense, no puedo llorar. Escucha esto, ok, vamos aquí. Lo llevan al desierto y está 40 días y 40 noches disminuyendo su carne y elevando su espíritu para la misión que Hashem le va a encomendar. A partir de ahí, Yeshua no es el mismo Yeshua que antes de bajar a las aguas. Por eso es que si usted coge a Yeshua como ejemplo, realmente tenemos el espíritu. Porque la misma Torah nos dice que una vez que el Espíritu de Dios descendió sobre Shaul, el rey, Shaul fue un hombre cambiado. ¿Ok? Ok, muy bien. Después de 40 días dice el texto, y Yeshua tuvo hambre. El hambre es un deseo de la carne. ¿Y qué dice el texto? Y se acercó al Satán y le dijo, oye, ya que tienes hambre, convierte estas piedras en pan. Escuche bien, escuche bien, escuche bien. Es que usted tiene que conocer el mundo judío para entender estas cosas. Cuando el hombre de Dios está bien high, él puede hacer que sucedan cosas que tú jamás te imaginarías que suceden. Yeshua coge 2 peces, coge y panes y los multiplica, ¿verdad? Y muchas personas que leen ese texto olvidan que Elías cogió una señora, o Eliseo creo que es, que tenía harina, y Elías, ¿y qué pasó con esa harina? Y nadie le prende una vela a Elías diciendo, el Dios Elías, ¿verdad que no? En el pueblo de Israel. Y se multiplicó el aceite, porque qué dice la Torah sobre ellos? Que eran hombres de Dios. Un hombre de Dios es una persona que reduce la carne y eleva su alma, porque el alma fue dada para acercarse a Dios, ¿o Dios? ¿No yo? Entonces, al acercarse a Dios, se convierte en una vasija de Dios. Y el poder de Dios emana de él. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de antes de Yeshua un hombre llamado Honi, el creador de círculos? ¿No han escuchado nunca de ese hombre? Antes de Yeshua existió. Se llama Honi, the circle drawer, en inglés, estoy hablando en lengua. Alguien interprete, aleluya. ¿Tú sabes lo que hacía Honi? Honi hacía un círculo, se paraba en él y le decía, Hashem, Padre mío, envía lluvia. Y se nublaba y caía lluvia. Dios está obedeciendo a Honi. Pero ¿qué se dice la historia sobre Honi? Era un hombre tan y tan santo que nunca le dijo una palabra soez a alguien, ni deseó mal en su corazón a alguien, ni tan siquiera cuando le ofrecían comida la aceptaba. Vivía para Hashem. Y cuando un hombre es así, se convierte en un hombre de Dios a nivel de Elías y Eliseo, a nivel de Yeshua, son vasijas de Dios. Hashem los escucha y responde, y Hashem actúa a través de ellos.
Como Josué, párate. La creación obedeciendo a un ser humano, sí, porque la creación fue creada para obedecer al ser humano. Pero para eso, el humano tiene que estar bien reducido en los deseos de la carne, pero con mucho cuidado, no sea que se pueda morir. Porque si la inclinación al mal la reduces a nivel, escuche bien, ni tan siquiera duermes. Yo tengo libros en mi casa de jabinos que no dormían, no dormían. Para ellos una siesta de 15 minutos era suficiente. En la inclinación, en los deseos de la carne los tenían tan y tan soyungados que una fiesta de 7 a 15 minutos es suficiente. Tengo un libro de un muchacho que cuenta la historia de cómo un rabino lo ayudó a él a acercarse a Dios. Y yo me puse a leer el libro de cómo él estaba explicando su experiencia. Y una cosa yo dije, vete, pero estoy dando cuenta de algo. Este maestro de él no dormía. Sí, porque él está diciendo, y no, y al otro día fui a la sinagoga y me lo encontré y estaba leyendo la Torá y le dije, maestro, ¿desde cuándo estás aquí? Desde ayer. Vámonos ahora a rezar. Y se iban a rezar y después estaban todos los días aprendiendo la Torá de Hashem y llegaba la noche y le dice, Rabino, ¿para dónde vas? Y pues voy a rezar. ¿Y dónde tú vas? Para tu casa. Ok, nos vemos mañana. Y se iba a rezar. Yo decía, si este hombre cuando duerme? Y esto es interesante porque la única forma que tú puedas entender cómo hombres como Moisés puede estar 40 días y 40 noches y no morir, y cómo está Yeshua 40 días y 40 noches y no morir, porque tú puedes estar ¿cuántos días sin agua? ¿Cuántos días sin comer? Y Yeshua está sin comer y sin tomar agua, igual que Moisés está sin comer y sin tomar agua y no mueren. La Biblia que yo no conocía, porque son historias que no nos entendemos porque no estamos leyendo bien. Ajá. Eso es posible, pero está sujetando la inclinación a la carne y se convierten en vasijas de Dios. Hashem los usa. ¿Ok? Vamos a orar para despedirnos. Adonai, Rey Universo, te damos gracias por la palabra enseñada el día de hoy. Te damos gracias por todo lo que leímos, Adonai, Rey Universo, y las cosas que tú nos has enseñado. Te pedimos, Padre amado, que si hemos hallado favor delante de tus ojos, nos ayudes a comprender estas cosas y nos ayudes a andar en tus caminos. Que si alguno de nosotros todavía el Espíritu de Santidad no está en nosotros, ayudándonos a santificarnos para ti, Adonai del universo, que tú nos ayudes, oh Eterno, a poder recibirlo y poder convertirnos en vasijas que glorifiquen y santifiquen tu nombre, para que las cosas escritas en la Torá, las cosas que hablan sobre las obras de tu Hijo, también las veamos nosotros en nuestros días, con el único propósito, oh Eterno, de honrarte y alabarte a ti, el único Dios verdadero. Beshem Yeshua. Amén. Bueno, gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Vamos ahora al Kiddush, así que no olvide que mañana tenemos Café con More Yosef y estaremos con el favor de Hashem colocando las notas todas las semanas, viernes en la noche, en nuestra página web El Camino del Nazareno para que puedan ustedes compartir, estudiarlas con nosotros. De mi parte me despido, que tengan excelente resto del Shabbat. Shalom.